Hola, el ataque desmedido de Israel contra el pueblo palestino no tiene precedentes. La cifra de muertos asciende a más de 11.000 en medio del clamor de países árabes e islámicos y del sur global de un cese el fuego y que Netanyahu sea condenado por sus crímenes. El ataque al más grande hospital de Gaza, Al-Shifa, ha revelado no solo la conocida cara del sionismo, también esa desinteligencia del régimen. Vamos a analizar hoy los escenarios y su impacto. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para poder entender lo que está sucediendo en ese enclave costero. Palestina bajo ataque desmedido. Vamos a desplegar el mapa identificando la franja de Gaza que continúa en asedio constante y desproporcionado por parte del ejército de Israel. Vemos en la parte norte del mapa el enclave costero de color naranja, que es la zona que mandaron evacuar hace una semana el gobierno de Israel, un territorio con más de 1.1 millones de palestinos, acorralados por los 3 ejes de invasión que emprende el gobierno de Netanyahu. Podemos ver además que esa zona corresponde a la parte norte, que es la más poblada, densamente poblada de la Franja de Gaza. Más de 25.000 toneladas de explosivos han caído en este enclave costero, así lo ha informado también Naciones Unidas. La oficina de prensa del gobierno de Gaza señalaba que lo que ha caído justamente encima de la población palestina corresponde aproximadamente a 33 toneladas de explosivos por kilómetro cuadrado y la cantidad total que se ha utilizado hasta el momento casi equivale a la potencia de una bomba atómica lanzada por Estados Unidos a Hiroshima en Japón. Esto sin contabilizar el uso de fósforo blanco por parte de Israel en Gaza, evidente ataque desproporcionado y también genocida. Ahí en esta línea punteada roja que ustedes ven al lado, justamente oeste, es donde se encuentra rodeado por parte del ejército de Israel toda la zona que además llega hasta Cisjordania ocupada. Vamos a seguir desplegando nuestro mapa para sumar más datos. Vemos ahí graficado lo que sucede con el argumento de acabar con Hamás. Israel está arrasando con todo, como es el caso del Hospital Al-Shifa, que es el más grande complejo hospitalario y mayor centro médico de Gaza, situado en el distrito norte de Rimal. Este hospital se convirtió en una zona de guerra, centenares de evacuados, personal médico detenido, bebés prematuros sacados y desconectados de incubadoras, pérdidas de insumos, atención limitada, donde inclusive más de 40 personas han sido asesinadas, todo para ingresar a ese mosocomio. Inclusive las fuerzas de Israel izaban en el techo de este hospital su bandera como una vanagloria de este operativo, bajo el pretexto de que allí se encontraban rehenes que nunca fueron hallados. Hoy lo confirmaba Netanyahu en rueda de prensa y decía: teníamos información de inteligencia de este hecho, pero no hay explicación de por qué se realizaba el asalto a este hospital. También se han registrado detonaciones en el Parlamento de Gaza, donde se ha destruido este hemiciclo, y las redes sociales también difundían imágenes. El gobierno de Netanyahu sigue justificando que esta implementación de estrategia o táctica militar es para acabar con Hamás, pero por delante se lleva vidas de civiles, entre ellos más de 4.000 niños. De esto vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde Chile, experto en temas de Oriente Medio y también en geopolítica. Nicolás Jadua, qué gusto saludarte. Bienvenido al mapa y preguntarte, ¿otra desinteligencia de Israel? ¿Cómo entender y qué representa el asalto al hospital más grande, Al-Shifa, donde tan solo habían neonatos, heridos y personal médico que estaba atendiendo justamente a estos ciudadanos palestinos? Paola, un agrado saludarte y un agrado estar en Telesur. No, Paola, esto obedece a una política genocida israelí, pero hay que aclararlo, norteamericana también. Es Estados Unidos el que le ordena a Israel lo que tiene que hacer allí, y es Estados Unidos el que le ha entregado a Israel todo el armamento criminal que está siendo usado
al mejor estilo criminal de la Segunda Guerra, cuando Estados Unidos innecesariamente bombardeó Hiroshima con una bomba atómica sobre población civil. Es la misma, es la misma dinámica psicológica perversa que mueve tanto a Estados Unidos como a Israel, donde siempre, para evitar combatir hombre a hombre, soldado contra soldado, la emprenden contra la población civil. Es lo que dijo el ahora ministro Benny Gantz cuando era comandante en jefe del ejército israelí, que dijo: bombardearemos a la población civil hasta que los combatientes entreguen las armas. Esta es la expresión más inmoral, más indecente, más cobarde y más genocida de un ejército indigno de llevar un uniforme. Entonces lo que ocurre allí es simplemente, y voy a aclarar algo, ellos decían que tienen información de inteligencia, Paola. Cuando la franja de Gaza estaba ocupada por el ejército israelí, que fue expulsado de la franja de Gaza, el año 1983, al lado del hospital Al-Shifa, ellos habían construido un búnker subterráneo para protegerse. Ellos sabían que había un búnker ahí, pero lo que no sabían es que jamás no iba a ser tan tonto de ocupar ese búnker, que ellos lo conocían perfectamente y tenían los planos para esconderse allí. Era ridículo. Por eso era tanto el interés de bombardear ese hospital y de hacer la actitud criminal que tuvieron, que tú muy bien describías antes. Pero además, agregar, Paola, de que de los 36 hospitales que hay en la franja de Gaza, como daño colateral, ellos han bombardeado 32 hospitales, han destruido más de 40 ambulancias en movimiento, han matado médicos, enfermeras, han desconectado a las guaguas que estaban en las incubadoras. O sea, estamos hablando de un crimen perverso, absolutamente perverso, Paola. Esto no se va a entender más que en la lógica de la desesperación que tiene Estados Unidos y Europa detrás de apoderarse de Gaza por el tremendo yacimiento de gas que hay ahí. Eso es lo que les interesa en este momento, nada más. Esto es lucro, Paola. ¿Y cómo entender entonces, Nicola, la postura de un Estados Unidos que dice vamos a buscar una pausa humanitaria, ojo, no cese al fuego, que no es lo mismo, y una Unión Europea que dice no estamos de acuerdo cómo está realizando esta táctica, así la han calificado, militar por parte de Israel? Pero cuando tú pones el ejemplo de Hiroshima en Japón con la bomba atómica, también hay que recordar las invasiones de Estados Unidos. Replican no solamente su historia, su estrategia, bajo esta misma cortina de humo mediática para hacer creer, como en Irak, que habían armas químicas de destrucción masiva, pero nunca encontraron nada, pero a su paso destruyeron todo. Paola, Europa es cómplice. Hay 50 barcos de guerra de Europa y de Estados Unidos en el Mediterráneo para ayudar a Israel. Estados Unidos, mientras habla de pausa humanitaria, mira el término que usa, humanitaria, le está enviando miles de bombas, le ha enviado bombas de fósforo blanco, bombas prohibidas al Estado criminal infanticida para que asesine a la población civil. Paola, hay más de 4.500 niños muertos y hay más de 4.000 mujeres, de un total de 11.000. Estamos hablando, Paola, de que el 90% de los muertos son niños y mujeres. ¿Qué ejército combate solo contra niños y mujeres? Entonces Estados Unidos, con los europeos, con ese supremacismo blanco, ese segregacionismo, esa autocalificación de gente del primer mundo, sienten un desprecio absoluto por la vida de lo que ellos denominan pueblos del tercer mundo, de tercera categoría para abajo. Entonces les da lo mismo, Paola. No lo vamos a entender. No lo vamos a entender con la lógica de la gente decente de que un ejército y una potencia de esa magnitud sean capaces de asesinar de esa manera bajo pretextos absolutamente inmorales en todo orden de cosas. Acá en Gaza, vuelvo a repetir, lo que hay detrás de esto es la intención urgente de explotar el gas que hay frente a las costas de Gaza y que llegan hasta Chipre,
porque como se les alargó la guerra en Ucrania y necesitan reemplazar el gas ruso, entonces quieren explotar ese gas que no es de los europeos, no es de los norteamericanos, pero usan su instrumento militar. El Estado de Israel, ese ejército infanticida, lo usan para apoderarse de una riqueza que no les pertenece. Esa es la realidad, Paola. No, no hay otra cosa más que lucro. El resto son justificaciones. Que entren a Gaza, que combatan con los combatientes Hamas, que luchen. Pero ¿a quién se le va a ocurrir bombardear de barcos, de artillería y de aviones a la población civil en forma indiscriminada? Bajo el Esta paraguas es de una esa cobardía. denominada coalición internacional que dice Nicolás Hadwa a la cabeza de un Estados Unidos responsable directo también de esta masacre. ¿Cómo lo van a hacer? Lo vamos a analizar en el siguiente bloque. Nicola, te pido te mantengas en línea, marcamos una pausa y lo vamos a hacer con nuestra escala. Esta vez a través de este vídeo que ya circula en nuestras redes sociales en Telesur, vamos a compartirles la postura de líderes del mundo que han marcado además una línea contundente sobre lo que sucede en Palestina y denunciando los crímenes que comete el gobierno a la cabeza del primer ministro Benjamín Netanyahu, que sigue masacrando a niños indefensos en Gaza. Eu nunca tinha sabido de notícias. Nunca supe de una guerra donde los niños fueran víctimas de preferencias. La cantidad de mujeres y de niños que han muerto y la cantidad de niños desaparecidos es algo sin precedentes. En ninguna otra guerra pasada las consecuencias de la solución del Estado de Israel son tan graves como lo fueron los de Hamas, porque ellos están matando inocentes sin ningún criterio. As consequências da solução do Estado de Israel. Ahora los racistas y supremacistas del sionismo hoy quieren acabar con el pueblo palestino. Y digo más, quieren acabar con todo el pueblo árabe, con todo el pueblo musulmán. Han sembrado una ideología del odio, de la racia. La han sembrado durante 75 años con el apoyo de Occidente. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina? Pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Debemos cortar cualquier tipo de relación política o económica con el régimen sionista por parte de los países islámicos y se debe priorizar la lucha contra el régimen sionista. Israel está cometiendo terrorismo de Estado en el verdadero sentido de la palabra, con una brutalidad que bombardea deliberadamente a civiles en la carretera, obligándolos a huir de sus hogares. Y ahora digo claramente y con la conciencia tranquila que Israel es un Estado terrorista. Sumamos otro elemento también para el análisis, esta vez a través de la fotografía. En imágenes, los países árabes e islámicos de 57 naciones que se reunieron en una cumbre de emergencia en Riad, en Arabia Saudita. Allí emitían una declaración final solicitando el fin de la violencia en Gaza y que Israel rinda cuentas por sus masivos crímenes que ocasiona en el enclave costero. Todo el territorio sigue siendo ocupado. Y se ha solicitado además al fiscal general de la Corte Penal Internacional que lleve adelante las investigaciones. Nicolás, ya lo decía el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hay una estrategia para arrasar con todo, pero no solamente contra el pueblo palestino, sino con toda la comunidad árabe islámica. Una estrategia que emprende Israel y que no es nueva, lo hace desde hace 75 años. Pero hay frenos que tiene dentro de la región, uno de ellos Irán. ¿Cómo calificar por un lado la cumbre y por otro lado la postura de un país que tiene también posiciones claras y contundentes de lo que está pasando? ¿Me escuchas, Nicola?
Sí. Te escuché un poco tardío, disculpa. Mira, Te preguntaba, ¿qué opinabas sobre esta cumbre desarrollada en Riad, que piden que se denuncien estos crímenes, que se condene a Netanyahu y que además hay posturas claras, porque el objetivo, como decían, es exterminar a todo el pueblo, no solamente palestino, sino modificar este mapa en Oriente Medio? Paola, es una cumbre hipócrita, cínica, más allá de la postura honorable de Irán, de Siria, del Yemen y de Argelia, el resto es hipocresía, Paola. Los países árabes basta que digan que no le van a entregar más petróleo a los europeos y a Estados Unidos, mientras sigan armando a Israel y la guerra se acaba. Arabia Saudita invierte en Israel. En los Emiratos Árabes invierten en Israel. Bahrein tiene relaciones con Israel, invierte en Israel. Turquía, donde el presidente Erdogan habla, Turquía le vende a Israel todos los elementos envasados, los alimentos envasados que consume el ejército israelí en su invasión. O sea, hay mucha mentira, mucha hipocresía. Ha sido una retórica de declaraciones muy interesante, pero que no difieren de las declaraciones que han hecho todos los otros países. O sea, más allá de la posición de Irán, que ha sido una posición muy digna, y en América Latina y el mundo, un ejemplo que ha sido la posición del gobierno y el pueblo venezolano. El resto han sido declaraciones hipócritas, mentirosas. Egipto, que habla de romper con el asedio a Gaza, son ellos los que tienen bloqueado a Gaza. Ellos podrían abrir la frontera y dejar que sus hermanos palestinos, árabes y musulmanes puedan tener agua y alimento, pero sin embargo tienen la frontera cerrada. El petróleo que utiliza Israel se lo envía a Jordania. O sea, por eso digo, hay mucha mentira, hay mucho engaño en esto, Nicola, porque pero la vergüenza que hay. ¿no crees que este paradigma pueda cambiar? Recordemos que sí es cierto que Bahrein tiene relaciones con Israel, pero ha llamado a consulta a su embajador. Turquía ha dicho que no va a permitir y que hay que denunciar a Netanyahu por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional. ¿Tú crees que ellos ven que esto ya ha escalado un conflicto regional? No solamente se refieren a Gaza y Palestina. ¿Será que es la oportunidad de que estos países tengan otra óptica respecto a este gobierno sionista? No, Paola, mira, el 17% de la economía norteamericana pertenece a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes y a Bahrein. Hay intereses comunes, entrelazados, entre los intereses norteamericanos, los intereses de la OTAN, las transnacionales y esos tres países que son justamente los países que apoyan a Israel. Y hay que decirlo claramente, y lo denunciaba ya Nasser en el año 64. Esta es una realidad. Fíjate, vuelvo atrás. Bastaría que Arabia Saudita, Bahrein o Emiratos dijeran no le vendemos más petróleo a ningún país europeo mientras esté esta invasión a Gaza y sacar la guerra. Pero no lo van a hacer, porque no tienen la dignidad que tiene Irán, no tienen la dignidad que tiene Venezuela. Ellos son sumisos, están de rodillas frente al imperio. Lo único que les preocupa es el lucro, Paola. Esa es la realidad. El mismo Erdogan, que durante el día hace discursos para aplacar a la población turca, que por cientos de miles sale a las calles a manifestarse, en el mismo momento que hace eso, Erdogan permite que pasen los barcos llevándole armamento a Israel. Permite y le envía el alimento envasado que usa el ejército israelí y le vende metales para la fabricación de armas a Israel. Podría parar todo eso si realmente estuviera preocupado. Entonces, ante una vergüenza tan descarada como lo que ocurre en Gaza, la retórica de esta gente es para aparecer ante sus propios pueblos como que están consternados por lo que ocurre, pero por debajo siguen haciendo lo mismo y peor. Podría Entonces, ser un paradigma. esas son las cosas que... Sí, podría ser un paradigma que pudiese cambiar ante la masiva movilización, tú lo decías, de sus propias poblaciones, manifestaciones contundentes que también hemos visto en las calles
también de Estambul. Y yo quiero, antes de seguir con el análisis, hablarte de nuestra leyenda, porque hay un panorama complicado que también se avecina allí en Gaza, Nicolás. Y esto llama poderosamente la atención porque las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI, hoy advertían que iniciarán una operación terrestre esta vez en el sur de Gaza. Se han lanzado folletos a lo largo de esta jornada de viernes a través de aviones en el enclave costero. Le dicen a los ciudadanos palestinos que esta vez huyan desde el sur, pero no para que retornen al norte. Nicola, te quiero preguntar sobre ese aspecto. ¿Qué realmente está en marcha cuando ahora dicen que ya tendrán que evacuar el sur? Lo hacían antes del norte al sur, bajo esos corredores del terror, porque también los asesinaban. Pero ahora resulta que tienen que evacuar el sur. ¿Dónde van a ir los palestinos? Justamente lo que tú dices está muy bien. Tú das en el clavo, Paula. ¿Dónde van a ir los palestinos? Lo que quiere Estados Unidos, lo que quiere Israel, apoyado por los reaccionarios árabes, lo que quieren es sacar a la población de Palestina y llevarla al Sinaí. Y le están diciendo que en el Sinaí les van a construir una ciudad maravillosa. ¿Cuál es el objeto de trasladar a toda la población palestina al Sinaí? Es justamente apoderarse del gas y traer de nuevo a los colonos sionistas e instalarlos en Gaza. Han destruido y han hecho inhabitable el norte. Ahora, si sale la población civil, van a destruir y van a hacer inhabitable el sur. La única solución es sacar a la población y construir una ciudad nueva en el Sinaí. Ese es el plan. Ese es el plan para poder apoderarse definitivamente de Gaza, que si bien es cierto el pueblo palestino tuvo la bendición de tener ahí un gran yacimiento de gas que les podría permitir vivir muchos años, también se ha convertido en una maldición ese gas, porque ese gas lo que ha traído no es prosperidad, sino que ambición de estas potencias occidentales que han trasladado la muerte, el genocidio, el infanticidio y el femicidio a Gaza. Yo no quiero ni pensar, Paola, y lo digo de corazón, no quiero ni pensar, y no lo vaya a creer, el venezolano común no vaya a creer que si Estados Unidos decide atacar a Venezuela, que no es fácil y que sí van a luchar los venezolanos, pero no crean que lo de Gaza no va a ocurrir en Caracas o no va a ocurrir en cualquiera de las ciudades venezolanas. Van a hacer lo mismo, porque les va a interesar un bledo la vida del venezolano y lo único que van a ir a buscar va a ser el petróleo, el oro y todos los minerales ricos que tiene Venezuela. Esto es lo que están haciendo en Gaza. Les importa un bledo a la población civil, les importa un bledo lo que hacen. ¿Tú crees que ese soldado que desconecta a una guagua de una incubadora, ese soldado tiene alma? No, los han imbuido de una ideología perversa que ven al ciudadano, que ven al otro ser humano como un animal. Ellos los han descrito así. Vamos a matar animales. O sea, han deshumanizado a la población palestina para justificar los crímenes de deshumanidad. Y ahora, volviendo a la pregunta, para redondear, quieren destruir el sur para hacer Gaza inhabitable y poder trasladarlo al desierto del Sinaí. Quiero agradecerle a Nicolás Hadwa por habernos acompañado hoy con su análisis en el mapa. Vamos a revisar por ello ahora nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se vienen también desarrollando y que tienen impacto en el mundo. Fabrizio Casari, desde Italia, nos acompaña y nos va a comentar sobre el incremento de esa capacidad militar en el Japón, que sigue comprando armamento a Estados Unidos. ¿Se estarán alistando para servir una vez más a los intereses geopolíticos del país del norte? Veamos. El rearme japonés comienza en el 2015 con la aprobación de la nueva ley que modifica la Constitución. Y aquel entonces el premier Shinzo Abe, al saber que no tenía la mayoría parlamentaria ni en el país por hacerla, se inventó el asunto de la reinterpretación. ¿Qué fue la reinterpretación? Transformar las fuerzas militares de Japón en
desde defensiva en ofensiva. Entonces, los dos puntos con que se había canalizado la reinterpretación, como la llamó, fueron la posibilidad de enviar soldados japoneses en cualquier rincón del mundo y la posibilidad de suministrar ayuda de tipo logístico y militar a los aliados. De aliados estamos hablando de los Estados Unidos, pero mientras antes se podía conseguir solamente por las tropas de los Estados Unidos presentes en Japón frente a una posible crisis emergencial en la península de Corea, ahora esto se hace posible en cualquier lugar del mundo. ¿Pero cuál expresamente? Bueno, obviamente la ruta del Océano Índico y también de Oriente Medio, las dos rutas marítimas que dan como ayuda a las fuerzas militares de los Estados Unidos la disponibilidad política, militar y económica de Japón. El rearme japonés se explica con la integración efectivamente en la opción estratégica de los Estados Unidos, que a través del control militar duro del Océano Índico y del Pacífico piensa poder limitar el crecimiento económico, político y también militar de China. En definitiva, la utilización de los soldados japoneses es en función anti-China y es en función anti-Corea del Norte. Y ya ahora con esa reforma constitucional, su utilización no será posible solamente por defensa, sino que en situación de normalidad o también frente a una crisis internacional que no involucra directamente la seguridad nacional de Japón. Es decir, que entonces Japón pasa a ser un país agresivo y su vinculación con los Estados Unidos lo pone muy al borde de una posible relación difícil con China y con Corea del Norte. De ahí la importancia geopolítica de este tema, que ha sido comentado por nuestro compañero Fabrizio Casari, justamente desde Italia. Otro tema que no queríamos dejar por fuera aquí en el mapa. Para finalizar el programa vamos a revisar nuestros vectores. Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, que es el dato más relevante sobre esta temática. Israel está desnudando su desinteligencia al atacar el hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza. No habían rehenes y solo revelaba la peor cara del sionismo. Está utilizando esa misma estrategia mediática de Estados Unidos durante sus invasiones en Irak y en Afganistán. Netanyahu se está alistando para ampliar su invasión terrestre al sur de Gaza y desplazar definitivamente al pueblo palestino hacia el Sinaí y apoderarse de su gas. Esto significa que no van a permitirle a los palestinos regresar hacia el norte desde donde fueron desplazados debido a los bombardeos. No hay lugar entonces seguro en ese enclave costero. Naciones Unidas sigue denunciando a Israel por seguir utilizando el agua como un arma de guerra. Ya los países árabes, islámicos y el sur global han marcado posturas claras. Exigen un cese al fuego y que Netanyahu sea juzgado por crímenes de guerra. El aislamiento de Israel en este mapa diplomático es irreversible por sus ataques desmedidos contra una población civil desarmada. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.